tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentas de recibirlas y recibirlos en este Museo de la Mujer. En lo que va a ser, en mi caso, el primer taller del año, de lo que es el mes de enero, el taller de las sentencias de derechos humanos, nos juzgan a todos y todas. La idea de este taller, que ya afortunadamente lleva más de casi 5 años, es que el último sábado de cada mes hablamos de un derecho concreto y cómo ese derecho se puede judicializar con perspectiva de género, y también cuando, si no se judicializa, es decir, si no se, digamos que se quiere exigir un tribunal y el tribunal no tiene perspectiva de género, realmente el resultado es nuevamente ejercer otra vez la violencia, o en ese caso el incumplimiento del derecho en todo su contexto o integridad. Hemos visto varios temas muy interesantes aquí en este museo, y afortunadamente en esta ocasión hemos tenido ha sido la coincidencia, porque Adrián me da la razón, este tema de la ley Olimpia, desde que fue aprobada, teníamos ya la intención de hacer el taller, y ahora coincidió afortunadamente que el 22 de enero ya se publicaron las reformas en la Gaceta de la Ciudad de México, y bueno, es una historia verdaderamente importante y trascendente para, en este caso, bueno, la Ciudad de México, pero ahorita lo veremos, como otros estados de la República también tienen la intención de legislar en este sentido. Y bueno, ¿por qué no también pensar ya a un nivel de política federal, ¿no? Una cuestión que sea integrada desde el proceso de la prevención, desde el proceso de la promulgar que esta ley se conozca por las personas, por todas las personas, y principalmente en los grupos pues más jóvenes, que es donde impacta, en cuanto, no porque no en otros grupos no suceda, de hecho sucede también, pero en las personas más jóvenes que están en secundaria, en bachillerato, incluso en primarias, sucede más de lo que pensamos, ¿no? Entonces vamos a ver un video muy breve, para que más una nota de prensa sobre el tema de Olimpia. A ver, vamos a ver. Y bueno, en lo que podemos poner el video, vamos a aprovechar también que ¿sí? Es que siempre nos pasa, ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Antes que todo, también queremos decir, a ver, vamos a ver esto. Y ella es Olimpia Coral, el rostro detrás de esta ley contra la violencia sexual digital. Grabamos este video sexual y después de algunos meses ese video lo grabamos de modo que él lo grabó solo donde yo me veía, o sea, él lo grabó como así, solo me veía yo, él nunca se vio, y entonces se empezó primero a viralizar en WhatsApp, después se empezó a viralizar en Facebook, y cuando se empieza a viralizar en Facebook fue cuando empecé a dar cuenta que ya estaba muchísimo más visible y público. Así empezó la pesadilla de Olimpia Coral cuando tenía 18 años. Su novia la grabó y sin su consentimiento lo hizo público, al grado de que un periódico local publicó la captura de pantalla del video, y por todos lados la llamaban la gordibuena de Huachinango, lo que la orilló a encerrarse en su casa y quererse suicidar en 3 ocasiones. Como viacrucis que estuve viviendo durante muchas semanas, pues me dio una depresión terrible. Mi familia no sabía, dejé varias cuestiones de mi vida privada, la escuela, salí a la calle, me daba mucho miedo ser yo y llamarme Olimpia para empezar. Sin embargo, las palabras de apoyo de su madre le salvaron la vida, y se dio cuenta que ella no era la culpable, sino la víctima de un delito que aún no estaba tipificado, y que muchas mujeres habían pasado por su misma situación. Entonces entendí que efectivamente no era yo una delincuente, que yo era víctima. Y entonces empecé a ver que había más fotos de más mujeres, que empecé a descubrir que en estas páginas, en todas las páginas que a mí me subieron, no era la única que estaba arriba, que había cientos de niñas. Fue así que ella creó la Ley Olimpia y la propuso en el 2014 en Puebla, y fue hasta el año pasado que la aprobaron. Va justamente a una de las agresiones que vivimos, el difundir, el compilar, el publicar, el hacer visibles contenidos íntimos, reales o alterados, videos, fotografías, sin el consentimiento de las personas,
población haga conciencia. Para Imagen, Tamara Porro. Bueno, más o menos quería mostrarles en un reconocimiento a Olimpia, sin duda, porque fue muy valiente en, digamos que, pese a lo que ella vivió, que fue terrible, muy terrible, bueno, trató de apoyarse, afortunadamente, y bueno, a partir de su caso, pues, generar esta ley que es sumamente importante, esta reforma, porque más que, bueno, se le identifica como la ley Olimpia, pero es una reforma a la ley general de acceso de las mujeres, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal de la Ciudad de México. O sea, se adiciona el delito de contra la intimidad sexual, pero sin duda este taller, bueno, de una manera por supuesto muy sencilla, claro, pues es un reconocimiento también a Olimpia, porque de verdad que a pesar de haber sido víctima, pues bueno, insisto, toma este carácter para más bien fortalecerse y salir, bueno, luchar porque esto no le suceda a otras mujeres o niñas, ¿no? Adolescentes. Y bueno, ¿qué es la ley Olimpia? Bueno, vemos, antes que todo me interesa mencionar que el tema del ciberacoso, de exhibir los videos personales y todo este tema que se está dando desgraciadamente mucho, tiene que ver con una complicidad absolutamente también de nosotros y nosotras. O sea, tenemos que empezar también a promover una cultura de que este tipo de violencias son muy graves, ¿no? Porque han sido invisibilizadas más en países como México. Hay otros países que ya llevan más avanzada esta situación de las violencias a partir del uso de las redes sociales, ¿no? o de internet en general, pero nosotros en este país al menos no tenemos tanto esta cultura de lo que significa y de lo que impacta en la vida de una persona y toda la trascendencia que puede tener el que se suba. Es más, cuando hablamos de intimidad sexual no necesariamente tiene que ser como en el caso de Olimpia, que fue ya en un aspecto de una intimidad pues ya con quien entonces era su pareja, sino también cualquier foto que sea subida a las redes sin la autorización de la persona y que refleje su intimidad o una intimidad que esa persona no quiera mostrar, ¿no? Eso también puede suceder. No necesariamente tenemos que irnos a cuestiones de tipo de relaciones sexuales o todo este mundo que refleja o que significa la intimidad de una persona, ¿no? Es llamada la ley de Olimpia, como vimos ahorita en el video, porque en efecto ella lo hace, exige que este caso sea pues considerado por el Congreso de Puebla, ¿no? Y bueno, en este punto por eso también les puse el video, porque nos ayuda mucho a identificar el problema y también a considerar cómo pues vamos a tener que trabajar no solamente desde aspectos, insisto, legales, ¿no? El que esté la ley publicada, por supuesto que es muy importante, que esté el tipo penal es muy importante, pero lo que también es importante, insisto, es que se hagan políticas públicas muy serias al respecto de lo que impacta. No sabemos a veces cuánto puede ser violenta una persona que se asume como que no es agresora o no es agresor, pero al momento en que está viralizando una imagen que no está autorizada por quien sale en esa imagen, pues sin duda también debe ser ya considerada como una conducta violenta, ¿sí? Cuando hablamos de las violencias en general que impactan en todos y todas, principalmente en las mujeres, en estos casos que tienen connotación sexual, regularmente hay un tema muy importante, que el agresor o la persona que está ejerciendo la violencia no considera que eso es violencia. Ese es el primer punto, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí vimos un taller de violencia obstétrica y vinieron enfermeras de la Escuela Nacional de Enfermería, que comentaba una de ellas, que también el problema era que ellas muchas veces había conductas que no las consideraban que eran violencia, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Que desgraciadamente sí hay una cultura de minimizar, ¿no? De minimizar, en un país donde tenemos desgraciadamente más de 10 mujeres muertas por feminicidio al día y muchas desaparecidas, miles de desaparecidas,
este tipo de violencia se minimizan, o sea, es desgraciadamente comparable, es como si se dijera, bueno, si tenemos un problema de emergencia nacional como el feminicidio, ¿qué te quita que te hayan publicado una foto que no te gustó? ¿No? O sea, eres una exagerada, ¿no? Entonces, ese también es lo que también sucede, cuando estamos en lo que siempre digo que mencionó la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, México desgraciadamente es un país que tiene una cultura sistematizada de la violencia contra las mujeres. Entonces naturalizamos, ese es el problema principal, naturalizamos y minimizamos las violencias que no reflejan un aspecto físico o un aspecto, digamos, que las más extremas, llamémosle así, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede con esas violencias? O sea, ustedes escucharon a Olimpia, estuvo a punto de suicidarse más de 3 veces. Pero por supuesto, porque y también, algo que también indigna mucho, y es también para tema de reflexión, es cómo lo tomaron los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, cómo tomaron el caso. Lejos de sancionar la conducta del agresor, lejos de sancionarla, se burlaron de ella, le pusieron apodos. En la propia prensa pues, se publicaba el apodo que le pusieron, se publicó una foto de ella, que sale en el contexto del video, en un periódico. Entonces yo creo que también tenemos que ver cómo en estos temas de violencias, que yo creo que va a ser el siguiente paso de perfeccionar estas normas, sin trascender a la libertad de expresión, aclaro, porque eso es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ver los balances de este tipo de situaciones, que por eso es importante que estén tipificadas, ¿sí? Porque ya ahora un periodista, antes que publique un video de esta connotación o se burle o lo siga reproduciendo el problema o el contexto, tendrá que ver que posiblemente, si es denunciado por la víctima, sí puede incurrir en esto también, ¿no? Entonces, sin el tema de que estemos, por supuesto, afectando a la libertad de expresión, que eso también es muy, muy importante, sin duda muy importante, pero sí tenemos que ver equilibrios, ¿no? De hecho, a manera de comercial, el siguiente mes vamos a ver precisamente el tema del discurso de odio y libertad de expresión. Enfocámonos principalmente al movimiento feminista, que creció mucho afortunadamente el año pasado, y cómo también este crecimiento, esta fuerza que tomó el movimiento feminista en México, pues también ha tenido la contraparte de que hemos visto violencias muy serias actualmente, un incremento en el discurso de odio en contra de las feministas. Hemos visto desgraciadamente ya 2 casos, nada más en enero, todavía no termina el mes, ya tuvimos 2 muertes muy lamentables, 2 feminicidios, yo digo que son feminicidios sin duda, y un atentado a la hija de Irinea Buendía, ¿no? Entonces creo que algo está sucediendo, tanto para bien en cuanto al crecimiento y el empoderamiento de las mujeres más jóvenes a partir del movimiento feminista y de la lucha por sus derechos de simplemente no ser violentadas, o sea, eso es todo lo que se pide, ¿no? Vivir una vida libre de violencia, no se trata de otra cosa más relevante, ¿no? Que simplemente vivir una vida libre de violencia, pero esto como ha generado también por ciertos grupos otro discurso de odio que precisamente se refleja en las redes sociales, ¿no? Entonces es un contexto que tenemos que estar viendo ya en una manera muy, muy seria, tomándolo con la dimensión que tiene, porque como les comento, Olimpia fue muy importante en alzar la voz, porque este problema se ha dado mucho, ¿no? Es un problema que desde que está el internet ha surgido, nada más que, por supuesto, no había habido esta situación de poderle dar voz, vamos a llamarlo así, a este problema, a este tipo de violencia, y por eso es que tenemos que ver que no es algo nuevo desgraciadamente, pero sí cómo vamos a partir de aprovechar este momento que se publicó esta ley, cómo vamos a aprovechar para exigir que se cumpla, pero también en el tema de la prevención, ¿no? Principalmente en la prevención. Y de verdad decirles a los estudiantes que son los más jóvenes, desde primarias en los últimos grados, o en general, porque también vamos a ver aquí después este tema del grooming, que es muy peligroso, que es ahora ya lo que también sucede, una forma de trata de personas, donde los niños pequeños o pequeñas que tienen acceso a las redes sociales, que ya tienen, digamos, la edad tal vez legal para poder tener acceso a redes sociales, sí conocen a otros niños o niñas de su misma edad en redes sociales. Entonces consideran que pues es su nuevo amigo o amiga, pero detrás de ese niño hay la trata,
o hay un secuestrador, y sucede, desgraciadamente, es otra forma ya muy común de secuestro y de trata de personas más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso les digo que todo, si se dan cuenta, es en el contexto del uso de redes sociales, ¿no? Entonces, esta ley implica 3 reformas: reconocer los delitos contra la intimidad, o sea, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso, que es violencia sexual en Internet, y por último, la ley de acceso, que servirá para la conciencia en las instituciones sobre cuáles son los derechos sexuales y qué es la violencia, y que lo que hagan y que se lo haga saber a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, sirve para reconocer la violencia sexual y relacionarla con el ciberacoso y relacionarlo con las tecnologías, ¿no? Y también aclaro, y eso también es muy importante, las tecnologías, tenemos que ser amigos y amigas de la tecnología, ¿no? También es un derecho humano, es el acceso a la tecnología, ¿no? Al Internet incluso. Ya se ha reconocido que el uso del Internet también ya es un derecho, porque es una herramienta de información y de comunicación muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de Internet, pues sí, no lo estamos diciendo en un sentido de limitar el acceso, claro que no. Más bien tenemos que saber usarlo de una manera, de la mejor manera, para no afectar a los terceros, ¿no? O actuar en contra de la voluntad, de la dignidad de las personas, ¿no? Este también es un tema que tenemos que empezar a trabajar mucho en este país, el entender que el respeto a la dignidad, por supuesto que de hecho es la base central del sistema de derechos humanos aprobado después de la Segunda Guerra Mundial, fue identificar a la persona como sujeto internacional de derechos humanos porque tiene dignidad, ¿no? Y este reconocimiento pues fue consecuencia de una guerra mundial terrible, ¿no? Entonces, por eso podemos ver cómo tenemos que ir ya todos estos temas, ya tratar de combinarlos, ¿no? Incluirlos en las cuestiones del uso y del acceso a las tecnologías, ¿no? También castiga, visibiliza, previene e inhibe la violencia digital desde una perspectiva de género. Este es otro también de los temas muy importantes, ¿no? Porque si esta reforma no se hace con perspectiva de género, pues sin duda estamos en serios problemas, porque lo que va a hacer es sancionar. De hecho, bueno, habemos quienes consideramos que ciertos delitos, pues a veces lejos de promover el que no se ven, promueve que se den, ¿no? O sea, sobre todo cuando quieren, por ejemplo, tipificar las violencias de familia, ¿no? En materia penal, es un paso muy delicado y que hay que reflexionar mucho antes de considerar. Claro, una cosa ya son lesiones y donde entramos a un catálogo terrible de violencias, ¿no? En familias, ¿no? O sea, abuso sexual y todas estas cuestiones terribles que suceden a veces en las familias, pero yo me estoy refiriendo a las diversas formas de violencias que se dan desgraciadamente en el entorno familiar, y cómo la punibilidad desde la cárcel o desde estas medidas muy drásticas, desgraciadamente se ha visto que no han funcionado, ¿no? Pero a reserva de ello, lo que es importante es cómo, si no se tiene perspectiva de género en incorporar este tipo de conductas violentas, pues lo que se va a hacer es una pésima interpretación del problema, y cuando llegue posiblemente a judicializarse también no va a tener un muy buen resultado. Pensemos en un ministerio público o un fiscal que le llega una denuncia por una publicación que tú no autorizaste, y lo primero que, si no hay una perspectiva de género por parte de quien va a iniciar la investigación, pues estamos perdidas o perdidos, porque va a decir, lo primero que va a decir es: ¿y por qué te dejaste retratar y tomar video? Esa es la primera parte, que quien no tiene perspectiva de género es lo primero que dice. Y yo he estado escuchando también, de hecho, incluso en personas así cercanas, digamos, esas cuestiones, eso de que es que mira cómo se ponen en el internet, ¿no? Hasta ya parece que sale el traje de baño, o yo qué sé, ¿no? Y cómo no quieren que luego las agredan si se ponen ellas así en redes sociales, ¿no? Entonces, esta cultura pésima de revictimizar, como se decía en el video, o sea, de victimizar o culpar, como siempre sucede, a la víctima, ¿no? Ella es la responsable de la agresión siempre, ¿no? Y nunca se detienen a mirar al agresor, ¿no? O a la agresora, porque todo sucede en este mundo, ¿no? Es ese también
relevantísimo. La perspectiva de género, y que no llegue una mujer o un adolescente o una niña con un video que no quiso que se publicara y más bien el policía esté viendo el video con toda la intención lasciva, ¿no?, del video, ¿no? Porque también, por eso insisto, esta ley es muy positivo que esté publicada, pero hay que capacitar a quienes van a ejecutar esta ley. Desde la parte de la policía, desde la parte, digamos, de los ministerios públicos o fiscales y, por supuesto, los juzgadores y juzgadoras, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la intimidad en la historia de los derechos de las mujeres tiene una connotación muy interesante, porque precisamente la intimidad tradicionalmente ha sido un tabú en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres no se deben mostrar, las mujeres no deben salir de su casa, las mujeres les suceden cosas porque se muestran, porque hablan, porque se exponen, ¿no? Por eso les pasan cosas, ¿no? Ese es el mensaje que desgraciadamente las violencias contra las mujeres y las violencias de género tienen en el fondo, en la base, ¿no? Además de la discriminación, por supuesto, el que se parte de la premisa de que la mujer vale menos, esa es la premisa fundamental de los problemas de violencias contra las mujeres y niñas. La otra connotación es que tú no te tienes que poner en problemas, tú te metiste en líos, ¿no? Y por eso te pasaron esas cosas. Entonces, cuando vimos aquí también, bueno, entonces digo, ese es el otro contexto. Si esta ley, ¿cómo la vamos a ir viendo? ¿Cómo se va a aplicar? De hecho, yo sí creo que va a ser buena idea que se sugiera al Instituto, por ejemplo, de las Mujeres de la Ciudad de México, que vayamos viendo en conjunto en la Ciudad de México, la sociedad en general, cómo se está aplicando esta ley, ¿no? ¿Cómo la están juzgando? Porque recuerden que no solamente es suficiente que esté ya la ley, sino tenemos que ver qué casos van llegando a las fiscalías, qué casos van llegando a los juzgados, cómo van a juzgar esos jueces o juezas los casos, porque ahí vamos a ver si la ley está siendo eficiente, o cómo vamos a apoyar en red o cómo vamos a empoderar a las víctimas para que se atrevan a denunciar, ¿no? Porque esa también es la otra, y es claro que es muy comprensible. O sea, denunciar una violencia de estas no es nada fácil, ¿no? Porque todavía vas a tener que estar pues reproduciendo, se va a enterar más gente, que es lo que los delitos de contra la intimidad, lo primero que da pavor es que se entere la gente de lo que pasó, ¿no? Aunque te hayan violado, que te hayan hecho daño, lo que más te da miedo es que la gente se entere, desgraciadamente, porque como es precisamente de tu intimidad, lo que menos quieres es que se exhiba más tu intimidad, ¿no? Entonces, por eso para una víctima de este tipo de violencias, también tenemos que ver qué acompañamiento se le va a dar, ¿no? Porque no solamente es dejarla sola con la denuncia, es todo un tema que se debe de ir trabajando con el debido cuidado para que en efecto la ley funcione, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces también ese es el siguiente punto que tenemos que trabajar, ¿no? También ayudó a la visibilización y crear mecanismos de capacitación para que las autoridades adopten nuevas formas de acceso a la justicia. Esto es lo que hemos insistido. Imagínense ustedes, si de por sí hay una resistencia a la perspectiva de género en las autoridades en general, ¿no? Desde el poder ejecutivo, legislativo, judicial y todos los demás poderes que se ejercen en un Estado, hay una resistencia de una gran parte de estos funcionarios y funcionarias públicos que se resisten a la perspectiva de género. Es de manera consciente y a veces inconsciente, ¿no? Pero el tema es cómo vamos a también a incorporar estos problemas, porque también pensemos, si México es un país que desgraciadamente es una cuestión terrible el tema de trata que tenemos, de desaparecidos, desaparecidas. De niñas estaba precisamente, ayer salieron unos datos, esta semana pasada salieron unos datos de las desaparecidas del Estado de México. Es alarmante, debería ser un escándalo, siempre digo, cuando les digo es que debería ser un escándalo, debería estar en todas partes de la nota, ¿no? ¿Qué está pasando? Y como muchas, desgraciadamente, de las desaparecidas, o que desgraciadamente después aparecen sin vida, caen en la cuestión, algo tiene que ver a veces en Facebook, algo tiene que ver en Internet, o sea, se necesitan investigaciones
más serias para saber qué está pasando, ¿no? Se necesita hacer una investigación no solamente de la persona que desaparece, sino ver cuáles han sido sus redes sociales, o sea, una investigación seria del problema, ¿no? ¿Qué conocidos tiene? O sea, algo que verdaderamente sea, pueda darnos al menos una idea, una pequeña manera de ver qué está pasando, ¿no? Pero no hay una política seria de investigación de las mujeres muertas o desaparecidas, por ejemplo en Chimalhuacán, que es es una cuestión terrible que sucede en solo ese ejemplo, porque son muchos otros lugares, pero de verdad que es la impunidad total, ¿no? Y aquí citando precisamente a la jueza, afortunadamente presidenta de la Corte Interamericana ahora, Odio Benito, que tiene un apellido muy particular, que dice, ¿por qué matan a las mujeres? Porque se pueden. Porque se puede. Porque si alguien secuestra a alguien y no aparece, se puede, o sea, no sucede nada. Ese es el problema principal, ¿no? Entonces, suceden estas violencias porque se puede, ¿no? Entonces, si no se capacita en un contexto ya integral qué está sucediendo, qué está pasando con la naturalización de todas estas violencias que se vinculan mucho ya a la... son las nuevas maneras que tenemos que ya implementar de acceso a la justicia. Las políticas tradicionales de acceso a la justicia han sido superadas, ya no son suficientes. La capacitación de los funcionarios y funcionarias públicos tienen que ser ya en dimensiones mucho más integradas a todo lo que está sucediendo actualmente, y principalmente la vinculación con el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vimos cómo también aquí se da un fenómeno muy positivo dentro del contexto desgraciadamente pues lamentable, ¿no? Que es el apoyo, ¿no? El apoyo, el que nos demos cuenta también que si una mujer agredida, una niña a través también de su familia que la apoya, digamos, que necesitan apoyo, etcétera, un adolescente, pues tiene que saber que hay redes positivas, me refiero, que tiene maneras de ser apoyada. Eso también es muy importante, ¿no? Que se sepa apoyada, que se sepa que no está sola, que busque, que tenga a la mano las organizaciones, ojalá fueran institucionales, pero precisamente ese a veces es el punto relevante, ¿no? Que le pueden orientar y le pueden apoyar, ¿no? Actualmente y eso sí me da mucho gusto, pues las mujeres principalmente más jóvenes, estamos hablando de bachillerato o universidad, están ya cada vez más unidas en estos temas, y eso sí hace la diferencia para lo que sigue de la construcción de la sociedad en este país, ¿no? Porque ellas van a ser en unos años pues quienes gobiernen, tal vez, quienes sean las que nos... también hombres, pero menos, y eso también lo vamos a ver el otro mes en el discurso de odio en contra de las feministas, ¿no? Algo está sucediendo en la sociedad, me refiero a eso, en México. Algo está pasando, muy interesante. Lo estamos viviendo ahorita nosotros y nosotras, ¿no? En el momento. Pero algo sí se está moviendo en la estructura, para bien, en cuanto a que las mujeres están dándose cuenta que no tienen que ser violentadas, ¿no? Y ese factor es fundamental, ¿no? Vamos paulatinamente, por supuesto. Hay todavía una centralización del tema, es decir, las ciudades más grandes son a veces las que tienen más acceso a herramientas, falta mucho, por supuesto, ¿no? En otras entidades, en otros lugares, pero creo que algo muy interesante sucede, ¿no? A partir también de los movimientos, por ejemplo, si el tema también del zapatismo también es muy interesante, cómo ha impactado en algunas comunidades indígenas, ¿no? Las mujeres zapatistas, en la forma en la cual están ejerciendo sus derechos, también es sumamente interesante en nuestro país, cuando tenemos, bueno, por supuesto que millones de habitantes indígenas, ¿no? Entonces, algo sí en este sentido sucede, y podemos ver resultados, sí podemos ver resultados, viendo el lado positivo de la situación, sí podemos ver resultados porque si se organizan, si nos organizamos, sí podemos lograr que el Congreso reaccione, ¿no? Eso también es un mensaje importante, porque finalmente las democracias crecen así, ¿no? A partir de que los ciudadanos y ciudadanas sabemos que podemos exigirle a un legislador o legisladores que nos atiendan los derechos, y los que no están visibilizados, como era este caso, que se visibilicen. Y también lo que me parece sumamente interesante es cómo el tema, imagínense, estamos en el 2020 y el tema de la intimidad sexual no aparecía en los ordenamientos jurídicos, ¿no? Pese
se exige por mujeres. O sea, si esperamos a que el Congreso tome nota y agarre este tema para un acuerdo y punto de acuerdo, hay que tipificar la violencia contra la intimidad sexual, pues vamos a esperar otras décadas, no va a suceder, ¿sí? Entonces eso también es un tema interesante, cómo si los congresos no reaccionan ante los problemas que tienen enfrente, la sociedad sí puede hacerlos reaccionar de esta manera, ¿no? Entonces también es otro ejercicio democrático, me parece, muy positivo en este tema, ¿no? Y bueno, quedó un poquito oscuro, le había puesto, luego se estableció como sanción penal que se impondrán de 4 a 6 años de prisión y de 500 a 1000 unidades de medida a quien, haciendo uso de medios de radiodifusión, ojo aquí, radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, a persona que no tenga capacidad de resistirlo y le requiera o comparta imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual, lo que se conoce también con el concepto de grooming, que es el que les digo que me interesa mucho que también luego estudiemos, porque también es un problema muy serio que se está dando. Y bueno, aquí no se ve mucho, perdón, pero de todas maneras aquí traigo la publicación. Se modifican los artículos 179 bis, 181 quintus, un segundo párrafo del artículo 209 y se modifica la parte final y el último párrafo del artículo 236, todos del Código Penal. Pero aquí como es una clase de Derecho, la clase de la licenciatura de Derecho, no me gusta a mí estar leyendo el libro. A ver, tú lees, ¿no? Léenos a todos, no es el caso, sino más bien comprender la importancia que tiene la cuestión de cuando ya incorporamos quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o de cualquier otro medio de transmisión de datos. Este factor, por favor, es el que sí tenemos que tener muy identificado. ¿Por qué? Porque, insisto, sin el tema de limitar la libertad de expresión, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de que, como le pasó a Olimpia, que los propios medios publicaron el caso, pero desde una versión completamente... Ellos también, por supuesto, que incurrieron en este tipo penal, ¿se dan cuenta? O sea, por eso es importante, porque también los medios masivos de comunicación tienen que darse cuenta que ahí debe haber una ética de comunicadores, ¿no? De periodistas, porque por supuesto que su trabajo es indispensable el periodismo, pero que precisamente cuando estamos en estos temas hay que tener mucho cuidado en qué es lo que puede afectar a la víctima. Lo vimos en un ejercicio, me parece muy civilizado de los periodistas, cuando desgraciadamente pues había mensajes en crimen organizado, ¿no? Que aparecían las famosas mantas, una cosa espantosa, y el propio gremio, ¿no? De periodistas acordó no reproducir eso, ¿no? Me parece un ejercicio muy importante. Algunos pueden decir que está mal porque quieren ser informados, otros bien, pero al menos en colectivo creo que sí hubo un acuerdo de qué éticas van construyendo, ¿no? Dentro de una comunidad de periodistas, ¿no? Que además ha sido tan lastimada en este país, ¿no? Pero es algo similar. Lo que tenemos que lograr, y creo yo que poco a poco deberá ya estarse fortaleciendo, es que los medios masivos de comunicación, en principio, que les quede claro que esto ya es un delito, ¿no? La radiodifusión dice también, ¿no? Pensemos en una conversación íntima, no sé, una llamada telefónica de connotación sexual y la otra persona la publica sin la autorización de la otra y la parte también la sube al radio y ¿para qué sería la pregunta, no? Para atacar a una persona en su imagen. ¿Me explico? Este tipo de gatilleros, llamémosle así, que se aprovechan